Pues bé, molt bon dia. Gràcies a tots els mitjans de comunicació per assistir a aquesta convocatòria de roda de premsa que hem fet des del Partit Popular de Vinaròs i avui en la presència del nostre portaveu a les Corts Valencianes en temes d'economia, com és Rubén Ibáñez, que a més és diputat autonòmic per la província de Castelló. Com tots vostès sabran, jo faré una introducció molt breu, després serà ell el que ens presentarà aquesta reforma fiscal proposada per el Partit Popular per a tots els valencians. Pues com tots vostès sabran, i si fem una miqueta de memòria, en les últimes eleccions municipals el Partit Popular de Vinaròs va ser l'únic partit que va proposar als vinarossencs una reducció d'impostos per a aquesta legislatura. I com hem vist al llarg d'estos anys, no només no se'ns ha fet cas una vegada més, sinó que en l'últim plenari, per exemple, vam veure com l'equip de govern pujava l'impost de les plusvalies. A nivell autonòmic passava el mateix. El Partit Popular ens van presentar en una rebaixa d'impostos i avui el que ve a fer aquí Rubén Ibáñez és presentar a tots els vinarossencs i a la gent de la nostra comarca quina és aquesta proposta fiscal que fem des del Partit Popular per a millorar la vida dels ciutadans, perquè al final que la gent tinga a les seues butxaques més diners el que fa és no només afavorir l'economia, sinó que sobretot beneficia a les persones dels nostres entorns, de les nostres ciutats, que és l'objectiu que té que tindre qualsevol govern. Jo crec que com a conclusió, i en això donaré pas a Rubén Ibáñez, n'hi ha que tindre molt clar, és a dir, portem en la nostra comunitat molt de temps parlant de l'infrafinançament, mentre governava el Partit Popular. El Partit Popular era l'únic partit que reclamava aquest finançament just. Ara se'ns va prometre per part del govern del Botànic de Ximo Puig que aquest finançament arribaria. No ha arribat i el que està fent el govern del Botànic és compensar que no arriben els diners que tenen que vindre per aquest finançament en pujades d'impostos que el que fan és impedir posar traves a l'economia valenciana. Crec que tenim un projecte des del Partit Popular que és molt clar, un projecte tant a Vinaròs com a la comunitat valenciana, que aposta per aquesta rebaixa d'impostos per a incentivar l'economia i per a continuar millorant la nostra comunitat i la nostra ciutat, i avui és un pla que nosaltres creiem que han de conèixer els vinarossencs i també per extensió la gent de la nostra comarca, i per això tenim aquí a Rubén Ibáñez, al qual ja li dono pas, agraint-li que s'hagi desplaçat hasta Vinaròs. Pues muchas gracias, muy buenos días y gracias, Lluís, por tus palabras. Efectivamente, desde el Partido Popular y siendo conscientes no solo de la situación actual, sino que además esto ya lo veníamos anticipando antes de la supuesta gran crisis que en este momento tenemos debido a la guerra de Ucrania, creíamos que era necesario hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo. En los últimos tiempos hemos visto cómo tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha ido engordando tanto en el número como en el coste de mantenimiento de los altos cargos. Actualmente la Comunidad Valenciana, el gobierno de Puig, es el gobierno más caro y más grande de la historia de la Comunidad Valenciana, y lo hace además en el peor momento. Lógicamente los ciudadanos lo están pasando mal. Hoy veníamos precisamente de hablar con el sector primario, con una empresa que se dedica a la agricultura, y lógicamente los costes están desbocados, la pequeña, mediana empresa y el autónomo no puede sobrevivir, y qué duda cabe que cada uno de ustedes además en primera persona estarán viviendo cuál es la situación personal que tienen, ¿no? Y ante eso podíamos hacer dos cosas, es decir, seguir manteniendo, como digo, a un gobierno que en España es también el más caro y el más costoso de la historia de la democracia española, o hacerlo también en la Generalitat Valenciana con el gobierno de Puig, o tomar medidas que lo que sea es que beneficien a todos los ciudadanos. Y desde el Partido Popular consideramos que es la segunda en la que hay que actuar. Y precisamente hacerlo desde el nivel impositivo. Lo que pretendemos es que exista una menor carga fiscal para todos los ciudadanos. Y lo decimos para todos, sin exclusión. El proyecto de reforma fiscal que presenta el Partido Popular va dirigido al 100% de los contribuyentes, al 100% de los contribuyentes. Pero además lo hacemos acentuado en una forma clara, y es que el 80% de ese 100%, el 80% de los contribuyentes actuales en la Comunidad Valenciana serán los que menos pagan en todo el territorio nacional. Y claro, ¿cómo se hace eso? Pues hombre, se hace
en primer lugar, teniendo un proyecto claro y teniendo la convicción de que es necesario apostar por las personas y no por el mantenimiento de un costoso entramado de la Administración. Pero además siendo conscientes que la reforma no es el fin en sí mismo, sino que el fin es la competitividad de nuestro tejido empresarial, porque en definitiva, si se bajan impuestos, nuestras empresas, nuestros autónomos tienen mayor capacidad para potenciar el empleo. Les tengo que decir, en primer lugar, que esta reforma fiscal tiene un impacto en el empleo de una creación de 70.000 puestos de trabajo y su impacto económico es de 1.530 millones de euros. Son 1.530 millones de euros que nosotros ponemos en circulación de la economía valenciana y que, por lo tanto, creemos que da un salto cualitativo. Eso es aproximadamente un crecimiento de 1,5% del PIB de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, para hacer esto es necesario, como les digo, el convencimiento y tener como objetivo prioritario las personas y no la Administración. Y lo hacemos, además, en todos los impuestos. Esta reforma fiscal va dirigida exactamente a todos los impuestos en los cuales tiene competencia la Comunidad Valenciana. Les estoy hablando del IRPF, les estoy hablando de sucesiones y donaciones, les estoy hablando de patrimonio, les estoy hablando de actos jurídicos documentados y les estoy hablando de los incrementos patrimoniales. Lógicamente, como les digo, este es un impacto importante, es la reforma fiscal más ambiciosa que se ha planteado jamás en esta Comunidad Valenciana y además consideramos que hay que hacerlo en este momento, además, porque es un momento tremendamente delicado y que ponemos en solfa la necesidad de esa competitividad empresarial que redunde en una mayor creación de empleo y, sobre todo, que nos aleje de ese sistema que penaliza en este momento a la Comunidad Valenciana en pérdida de competitividad fiscal. Somos la penúltima comunidad autónoma en competitividad fiscal en toda España, solo superado por Cataluña. Y para ello, como les he dicho, tocamos todos los impuestos y me voy a detallar un poco alguno de ellos. En el IRPF, ciertamente, consideramos que es asombroso que todavía hoy un gobierno social comunista, o como quieran ustedes llamarles, siga manteniendo las tarifas en las rentas más bajas, las segundas más altas de España, solo superadas también por Cataluña. Mayor todavía que la tarifa media que hay en todo el territorio nacional. Y eso lo hace un gobierno socialista y comunista. Es decir, la tarifa más alta, la segunda más alta de toda España. Nosotros consideramos que eso no puede seguir, ¿no? Nosotros, como les he dicho, nos hemos centrado precisamente en que las rentas bajas y las rentas medias sean las grandes favorecidas de esta reforma fiscal en el IRPF. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es modificar todos los tramos del IRPF. Actualmente la escala del IRPF tiene 10 tramos, nosotros lo vamos a reducir a 7, de tal forma que el mínimo por el que cualquier contribuyente paga, que es el 10%, va a pasar al 9%. Y nos ponemos en la vanguardia en este momento de las tarifas ínfimas, las menores de toda España. Y ello lo hacemos precisamente con esa vocación de ir a favor de todos, pero especialmente de las rentas más bajas. De hecho, el beneficio que una renta baja tiene con esta reforma fiscal es hasta un 31% de ahorro. Es decir, las rentas más bajas van a ser las más beneficiadas por esta reforma fiscal y, en concreto, va a llegar a una reducción, una bonificación del 31% en la escala del IRPF. En cuanto al tramo de las rentas medias, y hablamos de rentas medias, tal y como está atribuido por el Banco de España, pues aproximadamente hacia los 40.000 euros, el ahorro está aproximadamente tasado entre el 13 y el 17%. 31% para las rentas bajas, entre el 13 y el 17% para las rentas medias y un 4% para las rentas altas. Tocamos absolutamente el 100% de los contribuyentes, pero ponemos el acento
en las rentas bajas y en las rentas medias. Y eso lo hacemos, como les he dicho, de dos formas. En un lado, tocamos las tarifas de los tantos por cien del IRPF y, por otro, regulamos por primera vez en la Comunidad Valenciana, algo que solo tienen en este momento 3 comunidades, el mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar es una cantidad que la Ley de Hacienda permite a las comunidades autónomas aumentarla hasta un 10% y que provoca una reducción de la tarifa final a pagar. La Comunidad Valenciana no la tiene desarrollada, sigue la tarifa estándar de toda España y eso, lógicamente, penaliza también a los contribuyentes de la Comunidad Valenciana. Para que ustedes se hagan una idea, yo creo que lo más sencillo es poner un par de ejemplos y ustedes mismos pueden comprobar. Hoy, un joven de 23 años que en la Comunidad Valenciana tiene una renta de 14.225 euros, con el Partido Socialista, con el gobierno de Puig, paga IRPF, con el gobierno del Partido Popular, del presidente Mazón, se ahorraría el 100%, no pagaría. Pero si ese joven, en lugar de los 14.225, cobrara 15.000 euros, con el gobierno de Puig pagaría 233,12 euros en la escala autonómica y con el gobierno del presidente Mazón se ahorraría el 31,42% de esa cantidad. Lo mismo pasaría con un jubilado de 76 años, que tiene una renta de 19.000 euros, con el Partido Socialista, con el gobierno de Puig, pagaría 935 euros y con el gobierno del presidente Mazón se ahorraría el 14%. Por lo tanto, yo creo que es ampliamente comprobable que es una medida absolutamente positiva y es una medida que tiene un impacto directo en la economía valenciana. Porque, claro, se puede pensar que bajando los impuestos uno puede recaudar menos y eso es absolutamente falso. Lo hemos comprobado en gobiernos de otras comunidades autónomas, como puede ser Madrid o como puede ser Andalucía, donde una bajada de impuestos ha supuesto una mayor recaudación. Pero además tengan ustedes en cuenta, y de ahí el incentivo para el PIB, que una bajada de impuestos significa mayor capacidad económica del contribuyente y, por lo tanto, mayor capacidad de consumo. Y lo que uno tiene en el bolsillo acaba pagando por impuestos al consumo, como es el IVA, en este caso del 21%. Por lo tanto, la Administración tiene capacidad todavía de seguir recaudando. En cuanto al siguiente impuesto, que es el del impuesto de patrimonio, como les he dicho, esta reforma toca absolutamente todos los impuestos, pero este es muy sencillo de explicar. El impuesto de patrimonio sencillamente va a desaparecer en la Comunidad Valenciana si el gobierno del Partido Popular tiene la ocasión de gobernar para todos los valencianos. Y ello porque este es uno de los impuestos que en toda la Unión Europea solamente se aplica en España y, por lo tanto, nosotros consideramos que supone una doble imposición porque al final tú estás contribuyendo por bienes por los que ya estás contribuyendo también en otros impuestos, como puede ser en el IRPF. Y, de hecho, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad que más se paga en impuesto de patrimonio. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es una bonificación del 100% de este impuesto. Y uno de los que consideramos que es tremendamente sangrante es el impuesto de sucesiones y donaciones, especialmente en el apartado de las sucesiones. Si bien les tengo que decir ya y les adelanto que se va a dar exactamente el mismo tratamiento a sucesiones que a donaciones. No va a haber un tratamiento diferenciado porque al final consideramos que uno no tiene que estar a expensas de la voluntad después de la muerte de su familiar, sino que su familiar, si en vida ya tiene la voluntad de querer legar, donar un determinado bien a su ser directo, pues consideramos que tiene que tener el mismo tratamiento que en el caso de que hubiese fallecido. Y esto es porque en este momento la Comunidad Valenciana está a la cola en cuanto a impuesto de sucesiones y donaciones. Y nosotros queremos, ya le digo, darle un tratamiento diferenciado. Y este tratamiento diferenciado es, aquí no podemos abordar la bonificación del 100% porque está absolutamente prohibido legalmente, pero sí que llegar al 99% de bonificación, como por cierto
tengo que recordar que ya el Partido Popular en el gobierno de la Generalitat lo tenía. Pero para que también veamos un ejemplo, los hijos menores de 21 años, en el caso de sucesiones, pasarían de una bonificación del 75% que tienen ahora a una bonificación del 99%. Y los hijos mayores de 21 años, o el cónyuge o los padres, pasarían de una bonificación del 50% que tienen ahora a una bonificación del 99%. Por lo tanto, consideramos que es esencial dar un giro tributario y normativo a este impuesto, que consideramos que es absolutamente penaliza no solo la economía de las familias, sino que además destruye de alguna forma, en algunos casos, incluso el patrimonio familiar, porque son muchos los herederos que se ven abocados a tener que vender bienes para poder pagar impuestos, algo que ciertamente es bastante triste. El siguiente de los impuestos es el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El de transmisiones patrimoniales consideramos que no puede seguir en la línea actual, y es el de la tarifa única que se paga en la Comunidad Valenciana, que por cierto es la más cara de toda España. Es decir, no solo el tipo es único, sino que además de ser único es el tipo más caro. Nosotros nos vuelve a sorprender que un gobierno socialista y comunista no aplique en este impuesto lo que es la progresividad de la que siempre hablan. Y por lo tanto, a mayor capacidad económica, mayor pago de impuestos, y a menor capacidad económica, menos pago de impuestos. No, ellos dicen que todos van a pagar lo mismo, algo que ciertamente es sorprendente en ese discurso de los socialistas y de los comunistas. Actualmente la Comunidad Valenciana tiene un tipo en este impuesto del 10%. Nosotros proponemos una escala progresiva, de tal forma que si el bien que se va a transmitir por transmisiones patrimoniales, para que me entiendan los oyentes y ustedes, fundamentalmente estamos hablando de segundas viviendas, aquellas que no se compran de obra, que tiene el 21%, sino una vivienda de segunda mano, por ejemplo. Hoy una vivienda de segunda mano en la Comunidad Valenciana se paga al 10%. Nosotros decimos que si ese inmueble tiene un valor inferior a 250.000 euros, lo que vas a pagar es el 6%. Si por contra ese inmueble, su valor no supera los 600.000 euros, vas a pagar el 8%, y si supera los 600.000 euros, vas a pagar el 9%. En cualquiera de las proyecciones por el valor del inmueble que pongamos, siempre es inferior al 10% actual, pero una inmensa mayoría de los beneficiados van a pagar en torno al 6%. Pero además vamos a darle una lectura también mucho más social y realista a la situación actual, y esta es la de que hay personas jóvenes de menos de 35 años o familias numerosas que tienen unos problemas a la hora de comprarse esa vivienda. ¿Y nosotros qué le ofrecemos al joven de menos de 35 años? Pues al joven de menos de 35 años que quiere comprarse esa primera vivienda, lo que le decimos es que si su vivienda llega a los 150.000 euros, pagará el 3%. Hoy con Ximo Puig paga el 10%. Con el Partido Popular pagaría el 3%, que es un cambio sustancial. Y lo mismo en las familias numerosas. Si su vivienda llegara a 180.000 euros, pagaría también el 3% y no el 10% que actualmente se paga. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea, un joven de menos de 35.000 años que tiene una vivienda que se quiere comprar de 140.000 euros, por ejemplo, hoy pagaría 11.200 euros de impuestos. Con la propuesta del Partido Popular pagaría 4.200. Es decir, el ahorro es de 7.000 euros, una rebaja del 62,5%. Pero si esto además se hace por otra persona, una familia numerosa que quiere comprar una vivienda de 175.000, hoy pagaría
17.500 euros, mientras que con la propuesta del Partido Popular pagaría 5.250, es decir, una rebaja de 12.250 euros, del 70% respecto a lo que está pagando actualmente. Por último, y no menos importante, es el impuesto de actos jurídicos y documentados, que habitualmente se le llama el impuesto de los bancos, pero ciertamente, que es el impuesto de las hipotecas, pero ciertamente no hay nadie que deje de pagar este impuesto porque al final el banco te lo repercute. Nosotros proponemos una bajada del tipo general del 1,5% al 1% y en el caso de las hipotecas del 2% al 1,5%. Por lo tanto, como les he dicho, toda esta reforma tiene un beneficio y un ahorro para todos los valencianos de 1.530 millones, toca todos los impuestos que en este momento se pagan en la Comunidad Valenciana y beneficia absolutamente a todos los contribuyentes. ¿Pero a quién beneficia más? Beneficia más a los contribuyentes que las rentas más bajas y medias. En concreto, les recuerdo otra vez que una renta baja, de las más bajas que hay en la Comunidad Valenciana, el ahorro es del 31% y, por lo tanto, incluso se daría la paradoja de que ciudadanos que hoy con Ximo Puig y tienen una renta baja pagan impuestos, dejarían de pagarla con una propuesta del Partido Popular. Y esto es, en síntesis, y así a grosso modo, lo que les queríamos contar. Es decir, hay un proyecto claro, estudiado, comprobado, de medidas que favorecen a todos los valencianos, sin exclusión, que incentivan el sistema económico de la Comunidad Valenciana, que consideramos que está aletargado y dormido en este momento, y que en definitiva lo que crean es una verdadera sociedad de bienestar en la que al final hay más recursos absolutamente para cada uno de los 5 millones de valencianos y no se sigue manteniendo un gobierno absolutamente aumentado y costoso como es el actual. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decirles.